Y justamente en relación con este Día del Trabajador y el agradecimiento al Señor por el trabajo, porque tenemos que estar agradecidos, ¿no? Por el trabajo. Eh, Quisiera que compartamos esta palabra. Éxodo, capítulo 31. Éxodo 31, ¿sí? Solamente vamos a leer los primeros 7 versículos. ¿Sí? Del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová el Señor a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Quiero leer el versículo 5, el versículo 6 en Nueva Versión Internacional. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Estamos tal vez familiarizados, yo al menos estoy familiarizado con una discusión de cuando yo era muy chico ya, eh, acerca de la diferencia entre los dones y los talentos. Y tenemos la costumbre de llamar dones a expresiones sobrenaturales, extraordinarias o más evidentes, y talentos a capacidades naturales con las que nacemos. Pero esa no es una diferencia que exista en la Biblia. De hecho, la diferencia entre dones y talentos pasa por otro lado. Pero ese debate entre los dones y talentos, o distinción entre capacidades naturales y sobrenaturales, nos ha llevado a la idea de que hay ciertas capacidades que tenemos y que son dadas por Dios para que trabajemos en la iglesia, o en la iglesia como la conocemos al menos, y a eso le llamamos dones. Entonces decimos son dones predicar, son dones, ¿qué más? ¿Qué otros dones? Dones de orar por los enfermos para que sean sanados, cantar, decimos esos son dones que el Señor da para servir en los programas que tenemos. Y las otras capacidades que tenemos son talentos. Sin embargo, insisto, no es una diferencia que la Biblia haga, porque esas capacidades naturales con las que, de hecho, cantar es una capacidad natural, nacemos con ello, y también son dadas por Dios. Y no existe tal diferencia en la Biblia, tal distinción en la Biblia como dones y talentos. Sí existen dones naturales y sobrenaturales, pero todo lo que tenemos, todas nuestras capacidades, las más visibles, las menos visibles, las más extraordinarias y las menos extraordinarias, todas han sido dadas por Dios. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Y uno de los pasajes que mejor relata o que mejor grafica esto es el texto que acabamos de leer justamente. Este texto donde el Señor convoca a Bezaleel y a Aholiab para que lideren a los artesanos en la fabricación de los utensilios, de los elementos del tabernáculo y del tabernáculo mismo. Y hay 3 cosas que yo quisiera que pensemos al respecto de lo que acabamos de leer y en relación con nuestros trabajos. Ya ha pasado, como dije, el Día del Trabajador. En primer lugar, lo que dijimos recién, Bezaleel y Aholiab, como lo leímos, eran expertos artesanos. La palabra que se traduce, la expresión que se traduce como inventar diseños en el versículo 4, la NBI, por ejemplo, tradujo hacer trabajos artísticos. No sé si alguien tiene otra versión que diga algo que pueda ayudar. Pero la idea es esa, ¿sí? Eran personas que tenían la habilidad para fabricar, para construir este tipo de cosas.
eran artesanos expertos, hábiles. Y de eso se desprenden dos verdades. Una está explícita en el texto y la otra está implícita, o sea, está escondida. En primer lugar, lo que está explícito es que eran hábiles artesanos porque Dios se los había concedido. De hecho, así empieza el versículo 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En ciencia es en conocimiento práctico que viene de la experiencia del oficio. El Señor dice, yo llené a estos dos hombres, su habilidad para ser artesanos, no la han comprado, no la consiguieron por sus propios medios, yo les he dotado con esa habilidad para las artesanías. No es un logro personal, es un regalo de Dios. Sin duda, hubo aprendizaje, sin duda la habilidad se perfecciona con la práctica, pero esa capacidad innata es dada por Dios. Acá tenemos a Nati, por ejemplo, que tiene una habilidad, junto con las habilidades siempre vienen con la vocación, ¿no? O sea, hay una capacidad y un gusto por hacer las cosas para la repostería, por ejemplo. Yo no sé si ella se va a dedicar a eso durante su vida, todavía no lo sabemos, pero ciertamente tiene una habilidad que yo no tengo. Y le sale fácil, y conoce las medidas, y maneja ciertos materiales que seguramente, no sé si nos querés contar, al principio se te habrán quemado algunos bizcochuelos, supongo yo, ¿no? ¿Nunca? ¡Qué bien! Alguna decoración que por ahí no salió, no sé, la crema muy blandita que se torcía y se perfeccionó, pero ya hay una habilidad innata. Todos nosotros la tenemos porque nacemos con esa capacidad. Y esas capacidades son justamente expresiones de la multiforme gracia de Dios, según lo dice el apóstol Pedro. Y Bezaleel y Oliab tenían la habilidad para las artesanías. Eran buenos con las manos. ¿Alguien se siente identificado con ellos? ¿O alguien no se siente identificado con ellos? No, ahí me hacen gestos que no. A veces cuando estamos preparando las clases para la escuela bíblica, para los niños, siempre sale alguno que dice, a mí pídanme cualquier cosa menos manualidades, porque se me pegan los dedos uno con otro y las cosas, la tarjetita queda suelta. No tengo podrá hacer su mejor esfuerzo y demás, pero la capacidad innata no se consigue, no se compra. Y esto es lo que enseña, por ejemplo, Éxodo 31, pero también lo vemos en otros pasajes. A mí hay un pasaje que me llama mucho la atención, que es Romanos 12, del 6 al 8. No lo vamos a leer ahora, pero si ustedes quieren lo pueden leer después o buscarlo. Porque en Romanos 12 hay, como en otros pasajes del Nuevo Testamento, una lista de dones, y en esa lista de Romanos 12 aparecen dones o aparecen capacidades que no son sobrenaturales o extraordinarias. Por ejemplo, aparece la habilidad de prestar servicio, y es considerada como un don, y habla de aquellos creyentes que son hábiles y que tienen las capacidades para estar siempre ayudando a las personas. No sé si conocen a alguien así. Y tienen no solo la capacidad, el deseo, sino también los medios para ayudar a otros. El don de enseñar, que lo tienen muchas personas que incluso no conocen a Cristo. Nosotros hablamos de maestras, y no sé si les ha pasado a los padres, cuando decimos, esa maestra tiene vocación. Porque se nota, porque le gusta, porque enseña y le sale bien. También vemos otras y decimos, esa maestra no tiene vocación. O se le perdió en algún lugar. Pero sí vemos, notamos que hay una capacidad innata en personas incluso no creyentes, podría ser incluso atea, sin embargo, es una capacidad dada por Dios. También Romanos 12 menciona el don de asistencia a los pobres, por ejemplo. Es de estas personas que siempre tienen algo para darle a los necesitados. No como parte de un programa de asistencia social de la iglesia, sino gente que es generosa, que suele ver la necesidad donde otros no la ven. Yo ya les conté, en Salta había una persona que era un ejemplo en eso, pero también, insisto, tenía los medios. Dios les ha provisto, porque si tiene el deseo de ayudar a los pobres y no tiene con qué, tampoco lo puede hacer. Bueno, el Señor le ha provisto de los recursos para ayudar también a los necesitados. Está ahí en la lista de los dones de Romanos 12. Y se menciona también el don de presidir, la capacidad que el Señor le da a algunas personas que son ejecutivas, que son organizadas y que saben o pueden estar al frente de grupos. Todos los que trabajamos en grupos de alguna manera, sabemos que no todos tienen la capacidad de estar al frente y de dirigir esos grupos, pero hay personas que sí, que Dios les ha concedido ese carisma, esa habilidad, una forma de pensar, un carácter específico o rasgos de la personalidad, que son más conciliadores, que
saben presidir. Y todo eso proviene de Dios. Yo les decía, es un debate que no existe en la Biblia nunca diferencia entre dones y talentos. Sin embargo, a nosotros sí nos ha llevado a creer que hay capacidades que se usan en la iglesia y otras capacidades que son, por ejemplo, no sé, mi habilidad para pintar, esa es mía, no está consagrada al Señor, como vamos a ver enseguida. Sin embargo, toda capacidad, toda habilidad que tenemos proviene del Señor. Lo reconozca o no, Lionel Messi es bueno para jugar al fútbol porque Dios le ha concedido esa capacidad. Y los que son cantantes son buenos, tienen una linda voz y llegan a registros que otros no llegamos, porque Dios le ha concedido. No importa si nunca en su vida lo reconocen, si será problema suyo, es capacidad del Señor. Lo segundo, la segunda verdad, que está implícita, que no lo dice el texto, pero que se desprende de esto, es que Bezaleel, Aholiab y todos los artesanos que fueron convocados para el servicio vivían de esa habilidad que Dios les había concedido. Su habilidad, su capacidad, es un medio para la provisión, para la providencia. Porque cuando nosotros reconocemos que las capacidades que tenemos han sido dadas por Dios, también es reconocer que son los recursos que el Señor nos ha dado para trabajar con ellos y ser productivos para eso. Ser productivos en nuestra sociedad, ser productivos para proveer a nuestra familia. Esos recursos, esas habilidades, nos las ha dado Dios para que podamos generar recursos. Compartí estos días, tal vez lo vieron, si no lo pueden anotar, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, donde el Señor le dice a Israel, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios. Deuteronomio es un libro en el que Dios le está dando una serie de mandamientos al pueblo de Israel. No significa que solo a Israel Dios le dio las fuerzas para hacer riquezas. Dios se las dio a todos. Pero a Israel, que es el pueblo de Dios, el Señor le dice, no te olvides, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da las capacidades para generar recursos. Porque los otros pueblos se lo van a adjudicar a sus dioses. Se lo adjudicaban a Ra o a Baal o a cualquier otro dios, como ocurre hoy. Ya lo dije otras veces, lo repito, a veces veo gente que puede comprarse un auto nuevo y pone una grande calcomanía detrás, reconociéndole, agradeciéndole a cualquier otro que no sea el Señor. Pero a nosotros que decimos ser su pueblo y que le conocemos, me gustaría ver, cuando podemos comprar un auto nuevo, dar testimonio y contar, el Señor me ha dado la capacidad de comprar un auto nuevo, de comprar un terreno, de comprarme zapatillas, porque el Señor es el que nos da la habilidad de generar riquezas. Y si nos olvidamos nosotros, si no tenemos nosotros la disposición de reconocer a Dios en eso, no lo van a hacer nuestros vecinos y nuestros amigos, porque ellos no lo conocen. Es nuestra responsabilidad dar a conocer que Dios provee por medio de nuestras habilidades. Ahí también hay adoración. De hecho, es uno de los sentidos de la ofrenda también. Cuando ofrendamos, estamos reconociendo eso. Lo segundo en lo que quisiera que pensemos, una vez establecido que estas capacidades de Bezaleel y Aholiab son capacidades naturales que el Señor le dio, que son habilidades por las cuales Dios provee, lo segundo que vemos es que hay un llamado divino, un llamado de Dios, a consagrar esas habilidades. Voy a hacer un paréntesis para que recordemos el momento en el que estamos leyendo este texto. Dios está, Deuteronomio es un libro en el que, Éxodo es un libro en el que se nos relata cómo Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo lleva a una tierra nueva y en el camino Dios les da estas instrucciones para que fabriquen, para que construyen artefactos, elementos que iban a representar la vida espiritual y que, según la carta a los hebreos, apuntaban a Cristo. Entonces, allí es donde el Señor convoca a estos artesanos y no les da capacidades nuevas, sino que las habilidades que ya tienen los llama a consagrarlas para su servicio. Y dice, yo he llamado por nombre a Bezaleel y a Aholiab,
Yo lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, para inventar diseños. Lo he convocado, puse en sus manos las habilidades que ahora quiero que usen para mí. Hay un llamado del Señor a usar esas capacidades que sin ese llamado ellos la podrían haber usado para sí mismos, pero el Señor dice, quiero que las usen para mí. Como todo llamamiento, el llamado es personal, es específico, es decir, Dios nos llama en el vacío, Dios nos llama específicamente a algo. El llamado por nombre, traduce la Biblia Reina Valera 1960, pero otras traducciones, por ejemplo, dicen, he escogido, he designado. La Nueva Traducción Viviente, que creo que es la que usa Guillermo, dice, he escogido específicamente a Bezaleel y a Aholiab. Esos nombres difíciles. Los he escogido, los he llamado puntualmente para esto. Y aquí se usan dos palabras que yo quiero contar con ustedes. La primera palabra, que es la que se traduce llamar, que es la palabra hebrea kará, que significa nombrar, designar o establecer. En Génesis 1, cuando Dios está creando todo y dice, llamó Dios a la luz y a las tinieblas, llamó a la lumbrera del día sol y a la lumbrera de la noche la llamó luna. En ese texto, Génesis 1, donde Dios está nombrando las cosas, es esta palabra la que se usa. Kará. Dios estableció, Dios designó, Dios llamó de esa manera. Y en Génesis 2, cuando dice que Adán pone nombre a los animales, también se usa la misma palabra. Adán nombra y establece que ese animal se llama así, que esa es su identidad, que, bueno, lo que ustedes saben. Así que lo que está diciendo el Señor aquí, cuando dice que llamó a Bezaleel y a Aholiab, es no solamente que los invitó, que dijo, Bezaleel, ¿podés venir un ratito? Como a veces los padres cuando llamamos a los chicos a poner los platos en la mesa para comer. No, no es eso de lo que significa llamar, significa establecer. Nombró Dios, designó Dios a Bezaleel y a Aholiab. Nosotros podríamos poner nuestros nombres ahí. Designó Dios a Nahuel para una tarea específica. Designó Dios, estableció Dios a Mirta para una tarea específica. ¿Qué significa eso? Que si no lo hace Nahuel o si no lo hace Mirta, nadie más lo va a hacer, ¿no? Alguien más lo va a hacer, pero pobres de nosotros cuando no nos dedicamos a eso, porque para esto nos llamó Dios. Y nuestras vidas florecen cuando respondemos a ese llamamiento. Lo segundo que quiero notar es que dice específicamente, incluye la palabra llamó Dios por nombre. Yo los he llamado por su nombre. En el contexto bíblico, dice un comentarista llamado Strong, el nombre refleja la naturaleza o el destino. Denota identidad, carácter, reputación. Lo que debería quedar claro de este pasaje, de Éxodo 31, es que cuando el Señor llamó a estos hombres y cuando nos llama a nosotros, no nos llama ni en el vacío, no nos llama porque sí, no es que Dios me dice, Lucas, quiero que me sirvas, fíjate a ver qué podés hacer. ¿No? Me llama específicamente para algo. Porque el llamado es designación, es establecerme para una función. Y esa función para la cual Dios me llama tiene que ver con las capacidades que Dios me dio. Dios no me va a llamar a algo para lo cual Él mismo no me ha capacitado. Así que este establecimiento, este nombramiento que da el Señor, tiene como objetivo el cumplimiento específico de una tarea. Y de esto se desprende una palabra que no está en el texto de Éxodo 31, pero que sí está muchas veces en la Biblia. De hecho, aparece 70 veces solo en el Antiguo Testamento. Y es la palabra o el concepto consagrar. ¿Saben lo que es consagrar? Lo han leído antes, ¿no? En el Antiguo Testamento aparece como santificar, separar. ¿Qué es consagrar? Es apartar algo, escoger algo y dedicárselo al Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos consagrar la ofrenda, en aquella época eran animalitos. ¿Y qué hacían los hebreos cuando le iban a consagrar una ofrenda al Señor? ¿Se acuerdan Caín y Abel, no?
sacaban una parte y eso era del Señor. Sí, era lo mejor, era separado, era sacado del resto, dedicado al Señor. Cuando ofrendaban frutas o verduras o perfumes, hacían lo mismo. Era ofrenda dedicada al Señor. Varios de los profetas, discusiones que tenemos usualmente en casa, varios de los profetas, sobre todo los profetas menores, exhortan, retan, le llaman la atención tanto al pueblo como a los sacerdotes por no haber respetado las cosas dedicadas al Señor. Le pasaba a Ofni y Finés, que jugaban con las cosas de Dios y se aprovechaban como si fuese suyo, cuando en realidad el Señor les dice, esto es mío, no podés tratar mis cosas como si fueran tuyas. Están dedicadas para mí, es sagrado, es santo, es apartado. Así que este llamado que Dios le hace a Bezaleel y a Aholiab, cuando los designa para que cumplan una tarea, es que separen esas capacidades, que las dediquen, que las pongan al servicio del Señor. Que dispongan de sus habilidades para que Dios canalice a través de ellas su poder. Las habilidades no son sobrenaturales en sí mismas, pero serían sobrenaturales en la medida en que Dios puede usarlas y fluir a través de ellas. Por ejemplo, lo tenemos a Federico, todavía con nosotros, que canta y que dirige el coro. ¿Cuántos años ya? ¿80 y? Ni se le nota. Si Federico no sirviera al Señor con esas capacidades, él no se iba a quedar mudo, él igual iba a poder cantar chamamé por ahí, iba a andar por las peñas tocando el acordeón, sin duda, porque la capacidad para cantar y el deseo de hacerlo, y la habilidad para leer música y la voz, la tiene y la puede usar como él quiera. Pero una vez que Federico ha decidido consagrar al Señor esa capacidad, dedicársela al Señor, entonces Dios puede empezar a fluir con su poder a través de esas habilidades. Y cuando cantamos los himnos y declaramos que el Señor es grande, que es poderoso, que Él salva a quienes lo buscan, que Él restaura a la familia, que Él restituye al que está cansado, lo que es sobrenatural es el poder de Dios a través de un talento que de otra manera, un don que hubiese sido natural sin estar puesto al servicio de Dios. ¿Estamos claros en eso? Lo que estaba ocurriendo con Bezaleel y Aholiab era que su capacidad para ser artesanos ahora iba a ser un instrumento en las manos de Dios para algo extraordinario. Yo espero que mientras vamos leyendo esto, vamos ya pensando y reconociendo en esas habilidades que el Señor nos ha dado y cómo el Señor las está usando o puede usarlas para algo maravilloso. Entonces, son capacidades naturales, hay un llamado divino y en tercer lugar, hay un objetivo sagrado en el uso de esas habilidades. No es lo mismo que lo que acabamos de decir, aunque parezca repetirlo. El Señor llama a estos hombres a consagrar sus habilidades, pero además les da un objetivo sagrado, santo, especial, en el cual ellos tienen que trabajar. Es un proyecto santo, un proyecto glorioso, ya lo dije recién. Ellos, sin saberlo todavía, estaban fabricando elementos que luego el Espíritu Santo tomaría para ilustrar la vida espiritual y a Cristo mismo. Bezaleel, Aholiab y los artesanos no sabían que al fabricar el arca del pacto, el arca representaba a Cristo y su obra redentora. Eso vendría después. Pero el objetivo era algo maravilloso, que era muy, muy superior a lo que se imaginaba. Nosotros hoy ya no tenemos que construir tabernáculos, gracias al Señor, ni siquiera templos. La tarea actual de la iglesia es la gran comisión, ser más y mejores discípulos de Cristo. Y es para eso que el Señor nos ha convocado, nos llama a colaborar en esa tarea, en ese plan de Dios para salvar a la humanidad. No me llama a mí a salvar a las personas, porque yo solo no puedo salvar a nadie, pero ¿cómo puedo yo colaborar o contribuir a la iglesia, que es el agente de redención en esta tierra? Es a quien Dios usa para salvar a las personas. A veces, sobre todo de noche, cuando me acuesto antes de dormir y estoy pensando en algunas cosas,
veces me ataca este pensamiento de lo que realmente significa que Dios me haya elegido y quiera usarme, esta inmensa misericordia que Él ha tenido, para su plan, edificar a su iglesia y a través de la iglesia alcanzar familias, lo vemos siempre, alcanzar niños, jóvenes que salen de la droga, que tenían ideas de quitarse la vida y el Señor los saca de ahí, matrimonios que estaban a punto del divorcio, no se habían divorciado solo porque la bebé era chiquita, pero después el Señor los restaura y sirven juntos al Señor y caminan tomados de la mano. Qué maravilla que es cuando vemos que Dios hace todo eso. ¿No lo han pensado? Y me eligió a mí para ser parte de todo eso. Y nos tuvo en cuenta. Con las capacidades que el Señor nos haya dado, con las habilidades que tengamos en nuestras manos consagradas al Señor. Entonces, es una pregunta importante para hacernos todos los días. ¿De qué manera yo estoy usando mis capacidades? ¿De qué manera estoy poniendo mis capacidades, colaborando con ellas para que el Señor haga más discípulos suyos en este mundo? ¿De qué forma? Bueno, yo lo decía recién, por ahí al distinguir estos dones por un lado y talentos por el otro, tal vez no hemos puesto al servicio del Señor lo que reconocemos como talentos justamente por eso, porque hemos pensado que esos no son dones de Dios. Entonces, teníamos un amigo en Entre Ríos, ¿no? Que, no quiero decir su nombre porque las redes sociales hoy en día, pero él a veces me decía, yo quiero servir al Señor, pero yo no sé predicar, no sé hablar en público, no sé tocar instrumentos, me consta. No tenía oído para, no, le erraba todas las notas posibles y hasta le erraba las notas que no existen también. No era lo suyo. Y él siempre quería hacer algo para el Señor, pero ¿saben para qué sí era bueno? Para hacer negocios. Nada deshonesto. Todo en regla, todo bien, pero el Señor le daba claridad. Yo no sé si ustedes conocen personas de esas, para ver negocios donde yo no lo hubiese visto. De hecho, yo soy muy malo para hacer negocios. Y él sabía, y el Señor lo usaba para eso, y hacía negocios, y generalmente no solamente eran de bendición para él, sino para los demás también, así debería ser, terminaba siendo de bendición para todos los involucrados, y muchas veces le dijimos, mirá, vamos a llamarle Pedrito, creo que esa capacidad para generar recursos y hacer negocios es don de Dios. Si vos no lo ves de esa manera, entonces vas a tener que ver de dónde viene, y si no viene de Dios. Pero creo que el Señor te quiere usar con eso, generando recursos que puedas poner a disposición de la iglesia y que el Señor use tus manos para bendecir a otros. Y hacía, todo el tiempo emprendía y tenía trabajos y daba trabajos. Sin duda, yo estoy muy convencido de que eso es don de Dios. Solo que muchos creyentes no lo ven así, porque, volvemos al tema, piensan que dones son solamente los que se ven acá. Pero no, son dones, todas aquellas capacidades que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cómo puedo usar? ¿Cómo puedo poner al servicio de Dios esa capacidad que el Señor me ha dado? ¿Cómo puedes servir con tus capacidades para cocinar? Por ejemplo, mañana me traes un bizcocho. Y como dijimos recién, el Señor no le llama ni a ellos, ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Andrés, ni a José, ni a David, ni a mí, ni a Fátima. No nos llama a servirle en el vacío, es como puedas, como sepas, como te salga, sino que los llama y nos llama a servirle con instrucciones específicas de qué hacer y cómo hacerlo. En los mismos versículos que nosotros leímos recién, les dice, solamente leímos hasta el 7, pero cuando leemos hasta abajo, les dice qué es lo que tenían que hacer. ¿Sillas? No. ¿Tenían que hacer lo que a ellos les pareciera? ¿Alfombras? Tampoco. Les dice, tienen que hacer el tabernáculo, el arca, el propiciatorio, los utensilios, la mesa de sacrificio con sus utensilios, el candelero limpio, todos los utensilios del candelero. Ustedes pueden seguir leyendo ahí el altar para el holocausto, la fuente de bronce y demás. Le dice especialmente
qué es lo que tenían que hacer. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 30, el Señor les dice cómo hacerlo también. Cuánto tenía que medir la mesa, de ancho, de largo, de qué material tenía que estar fabricado, cómo tenían que tallar la madera, de qué manera tenían que labrar el oro para poder ponerlo dentro. Todo estaba dado por el Señor. A mí eso me tranquiliza, porque por lo general, como les dije recién, cuando yo pienso en la inmensa responsabilidad de servir al Señor en su iglesia, es una gran responsabilidad, porque la iglesia no es nuestra, es del Señor, y no podemos hacer de la iglesia lo que nosotros queremos. Entonces, da un poco de miedo, hasta que el Señor dice, tranquilo, porque acá está qué hacer y cómo hacerlo también. No es que tengas que decidir cómo sostener la iglesia o cómo hacer discípulos o cómo alcanzar a otras personas, o en el matrimonio también. Cuando recién nos casamos, también daba un poquito de miedo, ¿no? O cuando fuimos padres, bueno, ya con la cuarta no tanto, pero con Anita por lo menos sí. Cuando Gaby me dijo estoy embarazada y me agarró un poco de miedo, me dice, ¿seré un buen padre? ¿Podré proveer, no solamente los pañales, podré proveer de ejemplo, podré educar bien? Yo no quisiera ser papá de un delincuente. ¿Podrá? ¿Qué responsabilidad? Hasta que el Señor nos tranquiliza. Acá está. Yo te voy a decir qué hacer y cómo hacerlo, y estoy con vos para que lo hagas. Por supuesto, siempre todos tenemos la posibilidad de sacar al Señor de los planes y hacerlo a nuestra manera. No me ha ido bien haciendo las cosas a mi manera, la verdad, pero cuando nos disponemos a que Él nos ayude, todo sale mejor. Y de la misma manera en el servicio, a veces no sabemos cómo servir al Señor. Y tenemos estas dudas, ¿qué puedo hacer como este compañero que les conté recién, amigo? ¿Qué puedo hacer para servir al Señor? ¿Cómo podemos? Yo no sé predicar, no sé tocar un instrumento, yo no sé enseñar a los niños no son lo mío. Quizás Dios no me quiere usar. Bueno, ese no es un pensamiento que honra al Señor. El Señor quiere, el Señor puede usarnos. Solo tenemos que estar dispuestos a consagrarles nuestras habilidades, las que tenemos, las que conocemos. Y cuando se las dedicamos al Señor, entonces Él las usa. Pero fíjense algo más, lo último, y es que las capacidades, estas habilidades de Bezalel y Aholiab para ser artesanos, no serían usadas en algo noble, ni en algo bueno, ni en algo honesto, sino en algo santo. Y hay una diferencia importante en ello. Porque cuando hablamos en aquellas cosas santas, como la Biblia entiende santidad, nosotros a veces llamamos santidad a la moralidad, pero lo que la Biblia llama santidad es esto, es dedicado para Dios. Es exclusivo de Él, es especial de Él y para Él. Entonces, cuando decimos que mis hijos son santos, como dice 1 Corintios 7, es que mis hijos vienen del Señor y son para Él. Yo no los puedo educar como yo quiero, sino como el Señor dice, para que cumplan con el objetivo que el Señor quiere. O el matrimonio es santo, o los dones cuando son santos. Así que, incluso si nos dedicamos a algo noble u honesto solamente, pero no proviene del Señor ni es para Él, todavía no es suficiente, porque eso no significa servir al Señor. A ver, si yo reparto comida a los pobres y ropa a los necesitados, eso es algo muy bueno, por supuesto que sí, que es bueno hacerlo, lo hacemos cada vez que sea posible, pero eso solo no me hace iglesia de Cristo, eso no salva a las personas, no va a cambiar la eternidad de la gente porque yo les lleve ropa. Me explico con lo que... Tantas cosas que podemos hacer y a veces podemos confundir entre lo que es noble u honesto y entre lo que es santo. Así que no solamente estamos hablando de hacer buenas obras, sino de hacer aquello que el Señor quiere que haga y que tiene como misión, como objetivo, como resultado, que otras personas se encuentren con Cristo y que, como cantábamos hoy, pedido mío, que ellos también puedan decir, cuando Cristo vino a mi corazón, toda mi vida cambió. Por eso estábamos charlando los miércoles en ese estudio bíblico, que todo lo que la iglesia hace debe ser pastoral, cada inversión de recursos, cada decisión que tomamos, tiene que tener ese objetivo de llegar a Cristo, llevar a las personas con Cristo y que puedan crecer en ese conocimiento. Entonces decíamos, ¿qué inversión podría ser
más efectiva, sillas y alfombra, o literatura que capacita a nuestros maestros sobre perspectiva de género, por ejemplo. ¿Cuál colabora mejor con la tarea pastoral? Ese tipo de decisiones son las que tenemos que tomar también a nivel personal con nuestras capacidades. Lo que hago, ¿está contribuyendo en hacer más y mejores discípulos de Cristo con mis capacidades? Así que para concluir, solamente un repaso de lo que hemos hablado y después mi invitación para que oremos. ¿Cómo puedo poner al servicio del Señor mis habilidades? Bueno, las habilidades que Él me dio. En primer lugar, tengo que saber para qué soy bueno. Tengo que reconocerlas. Tengo que saber cuáles son esas capacidades que Dios me dio. ¿Ustedes ya saben? ¿Sí? Muy bien. En segundo lugar, tengo que reconocer que esas habilidades vienen de Dios. No son mías, no me las ha dado la experiencia, ni mi papá, ni ninguna otra fuente. Esa habilidad proviene del Señor. ¿Para qué soy bueno? Bueno, eso me lo dio Dios. Y en tercer lugar, lo que parece más obvio, pero es lo que a veces más cuesta, consagrar esas habilidades a Dios, o sea, dedicárselas, ponerlas a su disposición, traerlas a Él y estar atento al llamado del Señor. Bezalel y Aholiab no comenzaron a construir el tabernáculo cuando ellos quisieron, ni cuando les pareció una buena idea, sino cuando el Señor los llamó. De hecho, cuando David quiso construir el templo, el Señor le dijo: yo nunca te pedí un templo, no lo necesito, te lo voy a aceptar como ofrenda, pero no va a durar mucho porque el cielo y los cielos de los cielos no me pueden contener. No se trata de lo que yo quiero ofrecerle a Dios, por muy buena intención que tenga, sino de lo que Él quiere de mí, lo que Él me pide, y por eso digo que es lo que a veces más cuesta. Porque lo que Él me pide, por lo general, yo no se lo quiero dar. Porque me pide sacrificios, esfuerzos que quebrantan mi corazón, que forjan mi carácter, pero ese es el punto principal. Ahí es donde tiene que estar el servicio. En lo que el Señor quiere de mí, ahora. Entonces, cuando hablamos de consagrar nuestras habilidades, de dedicárselas al Señor, es traerlas a los pies de Dios y estar atento a cuando Él me llame para servirle en aquello que Él quiere. Cuando ofrendamos, creo que también lo hacemos los domingos, pero sobre todo los sábados, cuando llega el momento de la ofrenda con los niños, ustedes saben que los niños no disponen de su dinero, entonces algunos de los chicos vienen con dinero para ofrendar y otros no les han dado, no tienen. Entonces siempre decimos el ejercicio de ofrendar al Señor otra cosa, aunque no hayamos traído dinero. De hecho, creo que al Señor le interesan más esas otras cosas que el dinero, pero puede ser parte de nuestra ofrenda esa capacidad que Dios me ha dado. O este deseo, esta vocación que estoy sintiendo en mi corazón, una intención, una inclinación a hacer algo que hace tiempo que está en mi mente y en mi corazón, yo quisiera, y no sé si viene de Dios o no, puedo traérsela como una ofrenda a Dios también. Señor, te dedico esto. Te dedico mi casa, mi mesa, para invitar a mi vecinito a comer. Yo no sé predicar, no sé hablar en público, no me gusta, pero sí puedo invitar a mi vecinito, servirle una merienda y recibirlo en casa para ser de bendición para él. ¿Cuántas cosas podemos hacer para el Señor? ¿Cuántas formas distintas hay de servirle? Tantas como dones y llamados. Entonces la invitación es para que veamos en qué somos buenos, reconozcamos que eso viene de Dios y se lo entreguemos al Señor para que Él lo use como Él quiera, en la medida en que Él disponga. Los invito a que podamos orar. Señor, quiero darte gracias de manera muy especial en este día, porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene de tu mano. Gracias porque nos has dado fuerzas y salud y habilidades para subsistir, para proveer, para generar lo que necesitamos, esos recursos y capacidades que nos has dado para proveer a nuestra familia, vienen de ti. La casa en la que vivimos, la ropa que vestimos, todo proviene de tu mano
y por eso te reconocemos dueño de nuestras vidas en todo. Tu palabra dice que también nos has dado la libertad para decidir cómo usar y cómo administrar los recursos que pones en nuestra mano, y eso no solamente hablando de dinero, sino también de tiempo, fuerzas y habilidades. Y he de reconocer, Señor, que muchas veces he puesto mis habilidades al servicio de otras cosas, pero hoy quiero entender que quieres usarme, quiero aceptar este llamado, este desafío que me estás haciendo, a poner mis habilidades, capacidades, que antes yo no creí que pudieran ser dones, pero ahora sí lo entiendo y quiero servirte con ellos y a través de ellos. Te pido, Padre, que llenes nuestras vidas, que uses nuestras manos, nuestros labios, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, para que tu Espíritu Santo fluya a través de todo ello y que muchas personas te conozcan, que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor y disfrutar de la maravillosa vida que hay en Jesús. También te pido que me ayudes como padre a enseñarle esta verdad a mis hijas, para que desde pequeñas ellas sepan que hay un propósito especial para con ellas, que hay dones y habilidades y un llamado que va a ordenar toda su vida cuando responden a ese llamamiento. Todo esto oramos sabiendo que nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén.